Muy buenas noches, mi gente linda, mi gente hermosa. ¿Cómo están? Dios los bendiga. Qué bueno que nos estén acompañando también a través de las redes. Y hoy queremos dar un saludo fraterno, un gran abrazo y todo nuestro cariño, nuestro amor a la gente del Porvenir, Sanatero Córdoba, que los extrañamos, los amamos. Nos han llegado los mensajes de los testimonios de ustedes y qué alegría, cómo nos alegra saber que Dios está obrando y esperamos muy pronto nuevamente poder estar con ustedes, acompañarlos. Y bueno, y a todos los que se unen y ven esta palabra a través de nuestras redes, pues les invitamos a todos. Primero que comparta esta palabra, compártela a todo el mundo, al que sea, así no sea cristiano, compártelo, porque usted no sabe qué puede ser Dios a través de esa palabra. ¿Sí? Suscríbase a nuestro canal, dele like ahí al canal, la campanita, dele like al video, comente, comparta, porque eso nos va a ayudar a llegar a muchas más personas, porque muchos sean bendecidos con lo que Dios quiere hablarnos hoy. Amén. Entonces, hoy iniciamos una serie de 4 temas que se llama Reiniciando. Y tiene que ver, está conectado con el hecho de que sea terminando el año y comenzando el año. ¿Sí? Y el tema de hoy, el primer tema de esta serie se llama Se acabó la racha. ¿Sí? Así se llama el tema. Se acabó la racha. Amén. Sí, muy bien. Les invito a que me acompañen al libro de Lucas, capítulo 5, verso 27. Capítulo 5, verso 27. Amén. Lucas, capítulo 5, verso 27. Dice la palabra de esta manera: tiempos después, al salir de la ciudad, Jesús vio a un cobrador de impuestos llamado Leví, sentado en su cabina de cobrador. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Leví se levantó, dejó todo y lo siguió. Amén. Amén. Muy bien. Yo no sé si ustedes tienen en su poder, su celular, algún tipo de aplicación de esas aplicaciones que tienen rachas. O sea, que te va sumando la cantidad de días que vas ingresando. ¿Sí? Por ejemplo, si ingresaste hoy, un día, ingresaste mañana, tu segundo día que ingresaste, tu tercer día, cuarto día. Y eso se llama una racha. ¿Sí? Entonces, muchas veces uno tiene de esos tipos de aplicaciones. Yo en mi caso, por ejemplo, tengo 2 aplicaciones de esas. Una es la Biblia, ¿sí? Que me lleva a la cuenta de cuántos días de seguido voy ingresando. Y otro, por ejemplo, es Duolingo. Duolingo es la aplicación que es para aprender idiomas, practicar idiomas. Y él también te lleva la cuenta, te lleva la racha, ¿no? ¿Cuántos días tú vas participando seguido? Y resulta que yo cuando empecé con la aplicación de Duolingo, yo era hasta 20, 30 minutos, 40 minutos al día, dándole a las lecciones y aprendiendo. Y you are welcome. ¿Sí? Have a nice today. Y todo eso, ¿no? Uno practicando todo el tiempo. Y ese te va llevando la racha. Llevas tantos días consecutivos. Pero para que te diga que tú llevas tantos días consecutivos, tú tienes que completar al menos una lección al día. Sí o sí. Entonces yo venía con esa aplicación y ya lo último, ya no le dedicaba 15 minutos, 30 minutos, sino que hacía ¿qué? La lección para que me apareciera que tengo un día más de racha. Entonces, comparte el logro, tienes tantos días de racha. Yo, llevo tantos días ya. ¿Sí? Y eso es lo que hacía. Pero cuando viajamos, ¿sí? Al Porvenir, los primeros días yo hacía la lección. Pero ya los últimos días, los 2 últimos días antes de venirnos y
y con el tema del viaje y lo que duró el viaje, ya me quedaba sin batería el celular, ya estábamos cansados también, entonces como que ya para dedicarle tanto tiempo al celular no quedaba. Y resulta que perdí la racha. O sea, ingreso al otro día y usted tiene un día. Yo, ¡ay! Y yo, ¡ah! Me quedé un día otra vez empezar de cero y yo que había logrado tanto y no sé qué. Y yo, ¡ah! Y me dio tristeza de perder mi racha. Y usted dice, ¡ay! Pasó por perder la racha de una aplicación se va a sentir. Pero el que tenga en su celular, o sea, estas aplicaciones que son de racha, cuando pierden la racha, se quedan así. ¿Sí? Pero en esto me llevaba a pensar algo. Que en realidad yo ya estaba haciendo solamente era para seguir la racha. Pero no tenía el mismo propósito del principio. ¿Que cuál era el propósito al principio? Aprender, practicar. Pero ya lo que yo estaba haciendo era lo justo y necesario para poder tener una racha. Continuar, pero ya el propósito inicial no estaba. O sea, que yo lo hacía solamente ¿por qué? Por la racha, ¿sí? Y digamos que fui aprendiendo esto. Yo dije que esto a mí me sorprendió porque nosotros muchas veces hacemos cosas por costumbre, pero no porque realmente sea así. ¿Sí me explico? Hacemos cosas que están por costumbre, pero no porque realmente tiene su propósito. Y esto, fíjense cómo bueno, mi mente funciona así, ¿no? Porque esto me llevó a recordar otro suceso de mi vida, ¿sí? El hecho de haber perdido la racha, de que lo hacía así como al propósito, me llevó a recordar otro hecho en mi vida, ¿sí? Y esto sucedió más o menos hace como unos 9 años, 8, 9 años. Yo todavía ni era cristiano, no tenía pensado serlo. y, y tampoco lo conocí, no conocía a ninguno de ustedes, ni a Nayib en ese momento. Y yo me acuerdo que sucedió algo muy especial. Y fue, yo tengo una amiga que es una amiga de toda la vida. Mi mejor amigo, no, juntos, ¿sí? Desde que éramos pequeñitos. Bueno, ella sigue siendo pequeñita porque ella no creció. Ella es enana. Pero digamos, desde que éramos pequeños, nosotros nos conocíamos en la cuadra, entonces digamos, son de esos amigos que no necesitan verte de seguido, ni hablar todo el tiempo, pero cuando tú te pones a hablar con ellos, es como si no hubiera pasado tiempo o distancia, ¿cierto? Entonces, bueno, con esta persona está hablando. Y hablando, esta persona me hace una pregunta. Me dice, ella me decía, gordo, no sé por qué, debe tener algún tipo de pensamiento de que yo soy gordo, pero bueno, pero me decía, gordo. Entonces me dice, gordo, ¿te puedo hacer una pregunta? Y yo, sí, no me acuerdo si era WhatsApp o Facebook, pero era por mensaje de texto. ¿Te puedo hacer una pregunta? Me dice ella. Y yo le digo, sí, claro. Y me dice, gordo, ¿sos feliz? Y esa pregunta, con 3 palabras, pareciera que detonó algo en mí. Ella no sabía que yo en ese momento estaba pasando por situaciones complicadas en mi vida, ¿sí? Situaciones complicadas en mi vida sentimental, amorosa, con la persona que era mi pareja en ese momento. Situaciones complicadas económicamente, situaciones complicadas en distintos aspectos de mi vida. Yo estaba muy mal, yo me sentía muy mal, y ella viene y me hace esa pregunta. Y esa pregunta para mí fue ¿vieron cuando algo te golpea? Yo creo que eso fue como un kamehameha, ¿sí? Como las escenas de
de anime que le hacen en cámara lenta. Pasó todo el capítulo y te iban gritando. Como los de Supercampeones. Un gol duraba todo un programa. Y el arquero. Y todo el mundo así. Y uno decía, ¿cuándo van a meter el gol? Pero esa pregunta fue así. Esa pregunta fue, para mí fue muy fuerte. Emocionalmente fuerte. Y lo más complicado es que es alguien a la que yo no le podía decir sí y me iba a creer, porque me conoce. Entonces yo no podía decirle sí como si nada. Y para mí fue, porque yo sabía en mi interior la respuesta a esa pregunta. Pero era una respuesta que yo no quería reconocer. ¿Sí? Era una respuesta que yo no quería aceptar hasta ese momento. Hasta ese punto yo no lo quería aceptar. Pero cuando me hizo esa pregunta, eso llevó a que yo tuviera que pensar realmente. Y eso estalló en mí. Eso estalló en mi garganta. Eso yo no pude contestar, yo empecé a llorar. Pero empecé a llorar como si fuera, ¿vieron cuando llora un niño desconsoladamente? Y empieza a llorar y no puede detenerse. Y yo me acuerdo que lo primero que hice fue ir al baño, porque estaba llorando, y de golpe empiezo a llorar. Y yo entré al baño y comencé a llorar. Y no me salía palabra. ¿Vieron cuando uno llora y desconsoladamente y no te sale palabra? Y lo primero que yo hice fue mirar al espejo, y cuando pude decir palabra, yo dije, Dios, yo no soy feliz. Y me miraba y decía, y me acordaba y decía, Dios, ¿qué hice con mi vida? ¿Qué hice con mi vida? Yo no soy feliz. ¿Qué hice con mi vida? Y lloraba. Porque esa pregunta había detonado algo en mí que venía acumulado y acumulado y acumulado. Y yo digo, Dios fue muy estratégico, porque envió a alguien a quien yo no podía mentir para preguntarme. Porque nosotros todos los días vamos por las calles y la gente no, hola, ¿cómo está? Bien, súper bien. Oh, increíblemente, no sabe, no tenés idea, bien. ¿Cómo está todo? Bien, bien. Toda la comida, bien. Y la nevera en la casa, como empresa de servicios públicos, agua y luz, nada más. Pero uno contestó bien. Le hago una pregunta: ¿cuántos de aquí, durante este año que termina, le han preguntado cómo están y han dicho bien estando mal? Y le hago otra pregunta, y esta es más personal, ¿sí? Pero no necesito que me lo respondan a mí, pero sí que se lo respondan a ustedes mismos. ¿Cuántas cosas haces hoy? ¿Cuántas cosas, escúchenme, haces hoy en tu vida solo por cumplir? Y no porque tenga el mismo propósito con el que lo iniciaste. ¿Cuántas cosas tú haces en tu vida
ya solamente por costumbre y no por el mismo propósito que tenía al principio. Ese día, con esa pregunta que me hicieron a mí, en mi vida comenzó una revolución. Esa pregunta fue como si le hubieran dado electroshock a mi corazón. Así como que 1, 2, 3. ¿Qué dicen? Despeje. 5 milímetros de pefirmina. No sé si se ven las series esas así, pero que yo sé que van 5 milímetros de pefinebrina cada vez que no reacciona a eso. Y yo creo que ese día esa pregunta le dio como 10 milímetros de pefinebrina y electroshock a mi corazón, porque comenzó algo en mí. Y mi corazón comenzó a decir como que, Ariel, ¿qué estás haciendo? Esto no es lo que nosotros queríamos. ¿Qué estás haciendo? Y he aquí donde quiero hablarles de este personaje del pasaje bíblico, ¿sí? Que es Leví o Mateo, porque en realidad es el mismo, ¿sí? Algunos dicen Leví, otros lo conocen, más lo conocemos por Mateo, ¿sí? Como muchos conocen. Este hombre, Mateo, tenía un muy buen trabajo, ¿sí? Mateo ganaba muy bien, porque ganaba muy bien. Mateo tenía casa, ¿sí? ¿Cuánto de nosotros decimos, yo con una casa soy feliz, ¿cierto? Yo con que no tenga que pagar arriendo todos los meses, yo ya estoy contento, ¿sí? Pero sin embargo, Mateo tenía casa, tenía dinero, tenía un buen trabajo, ¿sí? Tenía casa, finca, carro, como dicen acá, ¿sí? Tenía protección personal porque tenía custodia personal, porque era un funcionario romano, un funcionario del Imperio Romano. Y si estaba ahí, era porque también sus jefes gozaban, ¿sí? de la protección y del cuidado de sus jefes. Pero ¿por qué un hombre que tenía todo, materialmente hablando, tenía todo, en cuanto Jesús apareció en su vida, al primer llamado, deja todo y sigue a Jesús? ¿Cómo es posible que alguien tan exitoso, un día como si nada, tirara todo, ¿sí? y siguiera a Jesús? Y usted va a decir, Ariel, es obvio, era Jesús el que lo llamó. Por supuesto que, ¿cómo no iba a dejar todo tirado si era Jesús? Bueno, no es tan obvio como pensamos, porque la Biblia también nos cuenta de un hombre que era muy religioso, que cumplía los mandamientos, que seguía todo al pie de la letra, pero en cuanto Jesús le dijo, vende todo lo que tienes y sígueme, se puso muy triste y no pudo hacerlo. Evidentemente no era tan fácil de hacerlo, pero en cambio Mateo lo hace. Porque díganme, ¿por qué lo hace Mateo? Antes de volverse cristiano, ¿a cuántos aquí le quisieron predicar de Jesús e ignoraron el tema? Le querían hablar de Jesús y no tengo tiempo. Entonces, no es que a la primera que te llama Jesús te deja todo tirado y te vas. Pero Mateo sí. Mateo, ¿sí?, decidió dejar todo. Y para ser sincero, Mateo había escogido ser cobrador de impuestos. Aunque él sabía que decidir eso lo iba a traer problemas. Al decir ser un publicano, él iba a traer problemas con su pueblo, iba a ser despreciado, sí, iba a tener problemas con su familia. Pero fue la elección
consciente que él hizo. Él decidió ser cobrador de impuestos. Él decidió ser exitoso. Él decidió tener dinero. Él decidió tener todo. Fue una decisión de parte de él. Pero ¿cómo es posible que alguien que decidió todo esto pasa a Jesús y tira todo? A mí siempre me llamó la atención esto. ¿Y saben qué creo que pasó con Mateo? Él que había decidido ser un hombre de dinero, pero en algún punto, ese propósito que él tenía al principio se fue perdiendo. Y yo no soy quien para pensar, pero me atrevo a pensar que este hombre venía hace mucho tiempo pensando y diciendo: estoy cansado de esto, no quiero más esto, pero ¿qué puedo hacer? No puedo volver con mi familia porque mi familia me odia, porque ellos son judíos, yo era judío y me hice publicano. No puedo ir con mis amigos porque ni amigos ya tengo, porque los traicioné a todos. Y yo creo que Mateo muchas veces habrá dicho: ¿y si dejo esto? No, pierdo la custodia a la primera. Me dan. ¿A cuánto yo no le habré cobrado más o de más? No. Yo estoy cansado de esto, pero no me queda otra. Tengo que seguir. Y ahí es donde entra Jesús en acción. Y ahora, imagínate esto. Yo quiero que hagas este ejercicio conmigo. ¿Sí? Quiero que hagas este ejercicio conmigo. Imagina una persona que está agotada, que siente que por más que haya cumplido sus logros, está vacío, se siente triste. Imagina que todo esto a él le pasaba por su mente. ¿Sí? Que en aquel momento es similar a cuando a mí me hicieron la pregunta. Yo creo que Mateo se encontraba así. A cuando a mí me hicieron la pregunta: ¿gordo, sos feliz? Y yo siempre me pregunto: ¿a quién le habrá estado hablando? Porque yo gordo no. Pero yo me imagino a Mateo así. ¿Y saben qué? Mateo quizás estaba rodeado de personas, pero se sentía solo. ¿Saben cuántas personas hay hoy rodeado de la familia, rodeado de muchas personas, pero se sienten solos? Yo creo que Mateo en algún momento habrá querido gritar y decir: no soy feliz con esto. Sí, yo lo escogí, yo lo elegí, pero no soy feliz como estoy viviendo. Sin embargo, Mateo tenía todo eso. ¿Saben cuánta gente no puede llorar, no puede gritar? No pueden decir: miren, no estoy bien. No pueden decir: ¿saben qué? Fracasé, no me fue bien, no salió como yo esperaba. O simplemente hay personas que sienten que por más que hacen y hacen y hacen y hacen y nada funciona, y ya lo último hacen solamente por cumplir, hacen solamente por seguir, y no saben cómo decir: necesito ayuda. Yo me imagino a Mateo en su cabina, ahí, con todo esto que le estoy diciendo en la cabeza.
Yo me imagino a Mateo así, recibiendo impuestos, que mientras que alguna persona lo trataba mal, porque cuando uno va a pagar, uno nunca va con carita feliz, ¿no? Imagínate, iba a cobrar impuestos y, hombre, ¿sí? No hay sistema. Ay, siempre lo mismo. Y el otro está trabajando. No hay sistema, señor. Ay, usted, encima que roban, caraca. Yo creo que Mateo, con todos estos problemas y recibiendo todo esto de la gente, el insulto, yo creo que Mateo habrá estado ahí. Dios, sácame acá. Yo creo que él estaba en su cabinita detrás de esa reja y decía, Dios, sácame. Yo no quiero esto. ¿Sí? Y en ese momento, no antes ni después, en ese momento exacto, el pasaje bíblico nos cuenta que pasa Jesús por enfrente de su cabina. Llega un hombre que él sabía que hacía milagros. Llega un hombre que él sabía que era santo. Él sabía que el que estaba pasando en ese momento por el frente de su cabina era un hombre de Dios. Pero eso era lo que él sabía hasta ese momento. Eso es lo que sabía Mateo de Jesús hasta ese momento. ¿Sí? Él hasta ahí no sabía que ese hombre que estaba pasando por enfrente de esa cabina era su Mesías. Él no sabía, ¿sí?, que ese hombre que estaba pasando por enfrente de su cabina era el mismo Dios que había decidido hacerse hombre por amor a él. Mateo no sabía eso. Mateo no sabía que ese que estaba ahí era Dios que había tomado forma de hombre por amor a él, por amor a mí, por amor a ti, por amor a cada uno de nosotros. Él no sabía eso. Pero sin embargo, ahí está Jesús. Y la Biblia no describe la cena. De hecho, la Biblia es muy corta en esos 2 versículos. Pero yo sí me tomo el atrevimiento de imaginar. Y yo quiero que te imagines conmigo. Y nos vamos a poner en el lugar de Mateo. Nosotros somos Mateo. Detrás de la cabinita. Ahí, pase. Sí. Tristes, todos deprimidos, todos emocionados. y ahí, y en ese momento Mateo levanta su cabeza. Y yo imagino que había una muchedumbre, porque había gente que seguía a Jesús. Yo me imagino gente pasando, mucha gente. Muchos que iban con Jesús y seguramente ni prestaron atención a Mateo. ¿Por qué? Porque era un pobre publicano, un cobrador de impuestos, un traidor a nuestro pueblo. Entonces, muchos ignoraban a Mateo. Sin embargo, Jesús se detiene. Y yo me imagino que Jesús mira a Mateo. Mateo tuvo que mirar cuando vio a Jesús. Mateo quedó en shock. Y yo por un momento Mateo habrá pensado en su mente, habrá dicho, no, este hombre a mí no me va a llamar. A mí no me va a llamar porque yo soy un pecador. Soy lo peor. Traicioné a mucho, fui egoísta. En fin. Imagínate tú en el lugar de Mateo, diciendo, y tú ahí pensando, no, Dios a mí no. Dios a mí no me puede llamar. Dios a mí no me puede usar. Dios a mí, yo no sirvo para eso.
yo no funciono en esto. Nosotros somos los únicos que pensamos que vamos a sorprender a Dios con nuestros pecados. Nosotros somos lo único que pensamos que cuando nosotros pecamos, Dios dice, ¡ay! Yo mismo. Okay, no va a decir Dios mío, ¿no? Yo creo que Dios dice, ¡ay! Yo mismo pecó. Nosotros somos los que pensamos eso. Pero a Jesús, a Dios, no le sorprende tu pecado. Él ya sabía que vos pecaste. Él sabía que ibas a pecar. Él sabe cómo estás. Él conoce cómo está tu relación ahora. Él conoce cómo está tu situación ahora. Jesús sabe exactamente lo que pasa por tu mente. Jesús sabe exactamente lo que estás luchando. Jesús sabe exactamente tu problema. Sabe tu debilidad, sabes que has querido renunciar, sabes que estás cansado, sabes que tú le has dicho, Señor, yo no sirvo para esto, esto no es lo mío, yo me quiero retirar, yo no sirvo aquí. El Señor sabe eso. Él conoce esto. A Él no le está sorprendiendo tu vida ni tus errores. A Jesús no le sorprendió tu equivocación de hoy, tu equivocación de ayer. A Jesús no le sorprendió eso. Vuelvo y repito. Nosotros somos lo único que pensamos que sorprendemos a Dios con nuestras fallas. Dios sabía que íbamos a fallar desde antes que nosotros. Pero nosotros tenemos ese concepto. Nosotros tenemos esa idea. Y así estaba Mateo allá cansado, harto de esa racha que él llevaba. Y de golpe se encuentra su mirada con la mirada de Jesús. Y Jesús le dice, Mateo, hijo de Alfeo. Eso es otra connotación. No viene el tema, pero esa es otra connotación. Cuando Jesús le dice a Mateo, Mateo, hijo de Alfeo. Mateo hacía mucho tiempo que no tenía familia. Mateo hace mucho tiempo sentía que él, porque él haber renegado de su pueblo, a ser un cobrador de impuestos, para lo demás eso era lo peor. Pero Jesús viene y le dice, Mateo, tú sigues siendo hijo de. ¿Y sabe qué me hace entender esto? Que no importa lo que hagas, que no importa en las equivocaciones que hagas, tú sigues siendo hijo de. Y tú sigues siendo hijo de Dios. Yo sé que alguien hoy necesita escuchar que a pesar de sus errores, tú sigues siendo hijo de Dios. Y hoy Jesús está pasando y te dice, ven, sígueme, ven, continúa conmigo, ven, camina conmigo, ven, yo te quiero, hijo mío, yo estoy aquí. Y quizás viene haciendo hoy cosas solamente por hacerlas, por aparentar, porque no quieren que los demás te critiquen. Yo sé que quizás hasta has dejado de orar. Yo sé que quizás no buscas a Dios como antes. Yo sé que no buscas, quizás no vas a la Biblia
como antes. ¿Y qué has estado tratando de hacer solo para que vean? Yo sé que sientes que no puede más. Yo sé que quizás sientes que no eres feliz en este momento. Yo sé que sientes algo distinto. Pero hoy viene Jesús a ti y te dice: este es el momento exacto. ¿Estás cansado? ¿No quieres más esto? Yo estoy aquí. Yo sigo aquí. Yo no me he ido. Y ese es Dios. Miren, aquel día que Dios utilizó a esa persona para preguntarme si yo era feliz, fue el día en que yo acepté y le dije: Dios, yo sé que yo decidí esto. Yo sé que yo decidí estar en este lugar. Yo sé que yo decidí estar en esta situación. Yo sé que yo lo escogí, pero no soy feliz. Y Dios, creo que ahí fue donde empezó. Dijo: listo, ya aceptaste. Ahora me toca a mí. Ahora me toca a mí. Ahora comienzo yo. Ahora déjame a mí hacer lo que tengo que hacer. Ahora es el momento de Dios. Y tú que estás escuchando en este momento esta palabra, este es el momento. Hoy depende de ti decirle: Señor, yo quiero ir contigo. Salir detrás de esas rejas e ir detrás del Señor. De ir detrás de Él. Este es el momento. Este es el momento.